Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Han pasado la línea dorada? ¿Es el COVID el inicio? ¿Qué significa la línea dorada y qué relación tiene con los eventos que estamos viviendo ahora? Pues esto es lo que trataré de explicar en este vídeo. Y lo que voy a exponer no tiene por qué creerlo. No intento convencer a nadie. Si le viene bien, de acuerdo a su visión de mundo, pues será bueno para usted. De no ser así, simplemente ignórelo. Incluso si hay temas que le pudieran causar una molestia, por ejemplo, temas extranormales o cosas, por ejemplo, de objetos voladores no identificados, probablemente este no sea el video para usted. Pero si usted tiene mente abierta o no le disgustan estos temas, entonces le sugiero seguir adelante. Todo esto es un tema que circula por los medios de comunicación desde hace muchos, pero muchos años. Y bien, creo que está de sobra decir que nos hallamos en una situación inédita. Una situación que a esta generación nos está tocando vivir. Y si es así, es porque algo tenemos que aprender. Pero además, algo tenemos que aportar para el bienestar social. Desde hace muchos años he venido advirtiendo que nuestra sociedad se halla secuestrada por un puñado de seres humanos, y no humanos también, que a través de múltiples acciones nos mantienen controlados. Esto lo he venido advirtiendo en varios de mis vídeos e incluso desde hace más de 20 años en las charlas pedagógicas que impartí en ciertos lugares. Estos seres son impresionantemente poderosos, tanto que podría pensarse que no tenemos opción para luchar contra ellos. Sin embargo, le tengo una buena noticia. Sí tenemos una opción. En varias ocasiones me han preguntado sobre cómo me enteré de estas cosas. Y, efectivamente, hubo un detonante que se dio desde la infancia. Les platicaré algo sobre eso, solo una parte, no todo. Algo que podría ser, yo creo que esperanzador para todos. Parte de mi familia y yo tuvimos una serie de experiencias nada normales, digamos extranormales. Si bien sencillas, en mi caso, marcó el rumbo de mi vida. De hecho, por eso finalmente estudié pedagogía, entre otras cosas. Estas experiencias me llevaron a investigar cosas sobre qué hay detrás de lo visible, o por decirlo de otra forma, qué cosas se hallan detrás de las versiones oficiales sobre nuestra naturaleza o de lo que ocurre en el mundo. Ahí aprendí a desconfiar en las instituciones oficiales, como la ONU, la UNESCO, la OMS, el FMI, etc. Pronto me di cuenta que ellos eran parte de los canales del secuestro. Esta labor de investigación la inicié desde que era yo un adolescente, o sea, ya hace muchos, muchos años. Y bueno, pues a mis 57 años de edad he descubierto muchas cosas. Entre ellas me percaté que por alguna razón fui llevado a estudiar pedagogía y a difundir o exponer este secuestro y dar opciones para liberarnos, poner mi granito de arena. Por eso es que abrí este canal. Y usted se preguntará, ¿por qué pedagogía? Sencillamente porque la educación es el arma más poderosa contra ese secuestro. En las prácticas pedagógicas que imparto desde hace más de 20 años, cuando las condiciones eran las adecuadas, dependiendo por supuesto de la institución, me atreví a mencionar que estábamos muy próximos a eventos bastante duros para la humanidad. Recuerdo que en ciertos momentos llegué a mencionar incluso posibles pandemias que pondrían en jaque al mundo entero, como está ocurriendo ahora con el COVID. Y no se requiere tanto para pronosticar estos eventos. Basta un poco de observación sobre cómo ha venido desarrollándose la humanidad para saber que este grupo de secuestradores
traman algo nada ético. Ya han realizado muchas cosas horripilantes. Solo por citar un ejemplo, el derribamiento de las Torres Gemelas en el 2001, o muchas de las guerras contra diversos países de Oriente Medio, por ejemplo, Afganistán, Siria, Irak, entre otros. Como yo, existen cientos de personas que igualmente investigan y toman acciones para entender lo que ocurre y, si se puede, llevar a cabo pequeñas acciones para concientizar a la sociedad civil sobre lo que está ocurriendo en el mundo. No tengo duda que el COVID-19 es una más de sus estrategias de control, y vaya que lo están logrando. Probablemente este evento será un parteaguas en la historia de la humanidad. Y le aseguro una cosa, no soy un fanático conspiracionista o catastrofista. Lo que está ocurriendo y lo que viene no lo he inventado yo o no lo he imaginado yo. Ahí está. Basta mirar detenidamente y objetivamente para saber lo que se halla detrás de cada evento. Mi profesión me obliga a ser altamente objetivo. Si usted observa los fenómenos de la historia y los desmenuza y los triangula con la forma como funcionan las cosas ahora, se dará cuenta del gran engaño al que estamos sometidos. Solo recuerde esto: a partir de ahora, las relaciones humanas cambiarán drásticamente. Aparentemente será por nuestro propio bien, pero deberemos leer entre líneas para saber que detrás existen otras intenciones. Por ahora, no detallaré lo que ya están logrando, pero resumidamente, su objetivo es controlarnos a través de que perdamos muchas de nuestras libertades. Y una pandemia es un excelente motor para lograrlo. Una de sus estrategias preferidas es la teoría de la manipulación de masas de Noam Chomsky, es decir, problema, reacción, solución. Es decir, crear un problema, el cual ya está hecho, es decir, la pandemia del COVID. Luego, esperar la reacción mundial, en particular la del pueblo. Entre ellas, el miedo, la angustia, la necesidad de ayuda médica, el pánico, la sensación de dolor, de tragedia, el aumento de la violencia, la posibilidad de rapiña humana, las exigencias para actuar de la sociedad civil hacia los gobiernos y una extensa gama de sentimientos encontrados. Esa es la reacción. Y la parte final del proceso, pues, es la solución. Desde luego, estará a cargo de esa misma élite mundial poderosa. Entonces vendrán con inyecciones de dinero, medicamentos, vacunas, modificaciones a las leyes, en la economía, en las formas de gobierno, en el tipo de moneda, en nuestro sistema de salud y mucho, pero mucho más. Obsérvelo. Eso es lo que quieren y han dado el primer paso. Este proceso de problema, reacción, solución nos pone de apechito, o como dice el ex KGB ruso Daniel Stulin, una dictadura sin lágrimas. Aprobaremos lo que antes de este evento era insospechable. Pediremos a gritos lo que antes hubiéramos rechazado con mucha vehemencia. Pues bien, de esto podría platicarles mucho, pero deseo centrarme en lo esencial, ya que lo esencial es en estos momentos lo que nos puede ayudar a encontrar sentido y dirección. Cuando fui descubriendo esas negras intenciones, después de investigar por muchos lados, me pregunté de qué manera podemos defendernos de estos seres, como ya les dije, humanos y no humanos. Y cuando digo no humanos, tiene que ver con la experiencia familiar que tuve hace años. Sucesos que pude triangular con lo que fui investigando de tal suerte que no tuve ninguna duda. Hay algo y alguien detrás oculto, y lo ha estado desde hace miles de años. Claro, como ya le dije, usted no tiene por qué creer esto. Cada quien deberá sacar sus propias conclusiones. Pero es importante abrir nuestros ojos, abrir nuestras mentes, porque realmente están ocurriendo
sucesos que están transformando nuestras vidas. No podré platicarles a detalle todas estas experiencias, pero hay dos que sí deseo hacer con más profundidad. La primera es que mi madre me platicó sobre una experiencia que tuvo en su infancia. Me narró que, en una ocasión, siendo ella pequeña, se hallaba sentada en medio de su cama, cuando de pronto se percató que se hallaban 3 seres extraños alrededor de la cama. Ella recuerda perfectamente bien que estaba despierta. De hecho, me dijo que solo estaba jugando al centro de la cama. La cama era de aquellas que tenían un pabellón de tela transparente que evitaba los mosquitos alrededor de la cama. Y mi madre veía a estos seres detrás del pabellón y su sorpresa aumentó cuando ellos hacían a un lado con la mano la tela para ver a mi mamá con claridad. Me relata mi mamá que no tuvo miedo. Le causaba curiosidad la forma de estos seres. Eran pequeños, cabezones, de ojos enormes en forma de gota, nariz y boca chica, cuerpos pequeños y delgados y de dedos largos. Me platicó mi mamá que se asomaban entre las telas del pabellón y le saludaban con sus manos. Eso es todo lo que ella recuerda. Este evento, más o menos, habrá ocurrido alrededor, que será, no sé, quizás de los años 30, más o menos, en Morelia, Michoacán. En esos años, poco o nada se hablaba de seres extraterrestres. No había información, no había revistas de ovnis y desde luego no había internet. No había forma de que mi mamá hubiese sido influenciada por los medios. De hecho, cuando mi mamá comentó a mi abuela lo ocurrido, ella le respondió que no se preocupara. Le dijo que eran cheneques. Eran una especie de duendes que aparecían por los pueblos en aquellos tiempos, pero que no hacían nada. Tiempo después de que mi madre me platicó esta experiencia, cuando yo tenía más o menos unos 15 años, conseguí una revista llamada Duda, donde ya se empezaban a hablar del tema ovni. En la portada se hallaba el dibujo de un ser extraterrestre, o al menos de un supuesto ser extraterrestre, de los llamados grises. Le mostré la portada a mi mamá y le pregunté si algo así era lo que ella había visto. Pues de inmediato mi madre me dijo conmocionada que sí, era exactamente igual a los que ella había visto. Este suceso fue de gran importancia porque se trataba de una evidencia de primera mano. Mi mamá no mentía. Para mí fue una prueba contundente de que el fenómeno era real. En este planeta había alguien más, aparte de nosotros. La pregunta fue, ¿quiénes son y qué hacen aquí? Ese suceso fue como un fulcro real, verdadero, repito, de primera mano, sobre el cual se levantaría un permanente deseo de saber la verdad. Pues bien, yo tuve otra experiencia similar, pero a diferencia de mi mami, mi caso fue con otro tipo de ser. Solo uno, no había 3, era solo un ser. Por cierto, bastante hermoso. También fue en mi infancia. No obstante, por ahora no quisiera platicar de ello. Mi esposa también, en su infancia, tuvo una experiencia muy similar a la mía, con un ser de luz, muy bello, pero igualmente ella desea no platicarlo. Son cuestiones muy personales que deseo respetar. Y finalmente, mi hija. También cuando ella era pequeña, tuvo varias experiencias, pero ella sí aceptó narrarles algo. Veamos qué es lo que nos dice. Bueno, pues estaba en la primaria, como en tercero de primaria o algo por el estilo. Y era en la mañana, estaba en clase, en mi primera clase. Y me acuerdo que estábamos parados detrás de la silla y yo tenía mi mochila abrazando la silla en el respaldo. Entonces la mochila quedaba enfrente de mí. Y la maestra nos pidió que sacáramos la flauta.
pues yo metí la mano a mi mochila para sacar la flauta y lo hice como muy rápido y a la hora de meter la mano sentí como si hubiera algo frío, como si hubiera metido la mano a una como nube o a un vaporizador, pero no se sentía mojado, solo se sentía como esa sensación como espesa y fría. Entonces me llamó la atención y ya tenía la flauta en la mano, entonces saqué la mano y me asomé un poco a ver la mochila, pero ni siquiera me alcancé a asomar bien. Cuando saqué la mano salió de mi mochila como una esfera, como bueno, de este tamaño, pero bueno, en ese entonces yo estaba muy chiquita, entonces supongo que ha de haber sido como de este tamaño. Y salió rápido de mi mochila y ni siquiera la alcancé a ver bien porque esto fue muy rápido, entonces solamente vi como una esfera que salió de mi mochila y cayó. Y era, lo que alcancé a ver era como si estuviera hecho de vapor, no era definida, era como que se movía y blanca, o sea, como si fuera de vapor. Y se fue para abajo bueno, como cayó, pero cayó de una forma muy suave, no como si tuviera peso, sino como si fuera un poco flotando. Y cayó y se fue hacia atrás, como entre las mesas de mis compañeros. Entonces yo vi eso y me sorprendí y empecé a buscarlo en el piso y la maestra me preguntó qué estaba buscando y fue muy raro porque ni siquiera supe qué decirle. Le dije, pues no sé, se cayó algo de mi mochila y era como una esfera y la maestra se quedó pensando y dijo como una esfera y ya le conté más o menos y hasta la maestra me ayudó a buscarla y le dijo a mis compañeros que la buscáramos, pero pues ya no había nada. Lo que ahora me acuerdo es que la mano sentí como si la hubiera metido a un vaporizador. O sea, se sentía como, ¿ves cuando la metes a un vaporizador que se siente como un aire denso y frío? La otra vez estaba en mi casa y me acuerdo perfectamente bien de eso porque me asusté muchísimo. Estaba muy chiquita. Tenía como 3 años y me acuerdo que era de noche y mi mamá estaba preparando la cena, entonces me dijo que me lavara las manos y me puso una sillita porque siempre, bueno, porque no alcanzaba a lavarme las manos en el lavabo yo sola, entonces me puso una sillita y yo me estaba lavando las manos porque íbamos a cenar. Y en cuanto terminé de lavarme las manos, volteo y hay una pared que divide el lavabo del resto de la casa. Y es pequeña la pared. Entonces yo estaba como de un lado y del otro lado de esa pared salió un ser como de forma humanoide. Detrás de esa pared salió y se puso enfrente de mí, o sea, como yo me volteé, y el ser salió y quedamos de frente. Y era un ser como, pues no se le veían facciones ni rasgos porque estaba hecho como si fuera justamente de vapor y solo se le veía la silueta, pero en este caso el vapor no era difuminado, o sea, no se veía como difuminado hacia afuera, se veía muy delimitada la silueta, pero sí seguía viéndose como si fuera de vapor muy concentrado y blanco, o sea, así tal cual, y no se veía a través de él, o sea, era como si fuera un vapor muy espeso que no se pudiera ver a través de él. Y por eso no se veía como que tuviera rasgos ni nada, se veía como algo, pues, solo una silueta. Y ya, entonces, en cuanto lo vi, empecé a gritar porque me dio muchísimo miedo. Y entonces mi mamá corriendo fue a ver qué me pasaba. Y entonces el ser inmediatamente se volvió a meter detrás de esta pequeña pared y pues desapareció. Y entonces mi mamá me preguntó qué era y le conté y obviamente ya no había nada. Humanoide.
humanoide así, tal cual, como del tamaño de una persona adulta. Yo era niña, entonces lo veía muy alto, pero le calculo que era como una persona adulta. Solo salió, se quedó así enfrente y empecé a gritar y mi mamá empezó a venir y se volvió a regresar. ¿Tenía manos? Sí, tenía manos, piernas. No vi sus pies porque no volteé hacia abajo, pero supongo que también los tenía, bueno, no sé, porque tenía todo lo demás. O sea, era como si fuera un humano, nada más que hecho de vapor y bien delimitado, y como el vapor era denso, yo no alcancé a ver facciones, ni ropa, obviamente, o sea, era una figura humanoide de vapor. No, solamente me asusté porque nunca había visto algo así y no sabía que había alguien en la casa. Entonces, pues me asusté, más bien fue como sorpresa y miedo a algo que no conocía, porque nadie me había dicho que iba a venir nadie, no conocía, pues, nunca había visto a una persona hecha de vapor y pues por eso me asusté, pero no, su actitud jamás fue ofensiva, no siento que tuviera ganas de hacerme daño, o sea, no siento que tuviera ganas de hacerme daño. Solamente se mostró y ya, y eso fue lo que me asustó. Pues la última, esa sí me dio miedo y esa sí sentí que había algo mal ahí. No fue muy diferente a las otras. Yo estaba con una prima, de hecho mi prima también lo vio, y estábamos chiquitas, íbamos en la primaria también por ahí de 4º grado, 3º, no me acuerdo exactamente, pero más o menos. Y me acuerdo que no había nadie en mi casa, solo estábamos ella y yo. Y estábamos haciendo burbujas con jabón y nos metimos al baño porque me acuerdo que no nos dejaban agarrar el jabón para hacer burbujas porque lo desperdiciábamos. Entonces, para escondernos por si alguien llegaba, nos metimos al baño y metimos el jabón y metimos a una de mis gatitas que estaba con nosotros. Y ya estábamos ahí y de repente el baño tiene una ventana, la ventanita del baño, que tiene un cristal, pero ese cristal es como, no sé cómo se llama, difuminado, que es blanquecino, entonces no se puede ver claramente a través de él. Sin embargo, si se pega mucho algo, sí se ve, pero no se ve muy claro, pero sí se alcanza a percibir qué es. Entonces, estábamos haciendo burbujas y de repente algo empezó a rascar la puerta de ahí, bueno, la ventana, empezó a rascar de una forma muy desesperada. Y digo que si se pega algo, ahí se ve porque uno de los gatitos que teníamos solía rascar la ventana, pero lo hacía de una forma en la que se veía su cara, se veía que era un gato y se veía sus patitas. Entonces, esta cosa no era el gato, definitivamente no era el gato, no se veía la figura, se veía como algo muy alocado, las garras no se veían, no eran patitas de gato, y a mí me dio la impresión de que eran garras y estaba rascando en toda la ventana y los gatos rascan justamente donde la ventana se abre y esta cosa no, estaba rascando en toda la ventana como desesperado con las garras muy abiertas, o sea, un gato rasca así y esta cosa estaba rascando así, o sea, definitivamente tanto yo como mi prima, como la gatita que teníamos en el baño, nos asustamos horrible, supimos que definitivamente no era un gato y y no se veía la figura y la de los gatos sí se ve y ya empezó a rascar como loco, nos asustamos mucho, de hecho nos quedamos así como sin decir una sola palabra viendo lo que estaba pasando. Después de un momento entre ella y yo nos volteamos a ver y nos quedamos en silencio y yo fui la primera en reaccionar y le dije vámonos y entonces obviamente nos salimos corriendo del baño y nos fuimos hasta el otro extremo de la casa y ahí esperamos hasta que alguien llegara. Y antes de eso dije no, es que tengo que ir a ver qué es, no puedo dejar así. Y entonces fui a ver, luego que salimos fui a ver
y no había nada. Y nuestro otro gato estaba profundamente dormido, entonces no pudo haber sido eso. ¿No pudo haber sido gato entonces? No, definitivamente no fue un gato. O sea, yo estoy completamente segura de que no fue un gato. Porque siempre yo conocía muy bien a nuestros gatos, sabía cómo reaccionaba cada uno, sabía cómo rascaba el gato la ventana y ese no era el gato, estoy segura. ¿Y la silueta que se proyectaba en la...? Estaba muy difuminada, se veía más grande que un gato. O sea, como dije, cuando es un gato se pega mucho a la ventana y se ve su carita, se ve una silueta muy condensada, muy chiquita. Y esta cosa era algo muy como grande, como no era pequeño, o sea, no era tan grande tampoco, pero era más grande que un gato. Y la silueta no se veía como si estuviera pegada a la ventana, se veía como si estuviera más despegada y muy alocado. O sea, un gato sabe como su objetivo y a dónde va. Esta cosa se veía muy alocada, como si no supiera cómo se abre la ventana. Y los gatos sí sabían cómo se abría la ventana. Como muy desorganizado, muy caótico. O sea, era otra cosa. Pues bien, todo esto que les narro y que nos ha platicado mi hija tiene que ver con los lamentables eventos cuyo origen no es el COVID, sino las intenciones que desde hace muchos años se han venido cocinando. Quizá el COVID es la parte final de una etapa que marca el principio de otra. Seguramente usted estará preocupado por lo que estamos viviendo, pero sobre todo por la incertidumbre de lo que vendrá. De pronto nosotros, los ciudadanos de a pie, nos podremos sentir solos, vulnerables, abandonados a nuestra suerte. Pero por eso estoy haciendo este video, porque no estamos solos. Como usted observó, 4 miembros de una misma familia tuvimos experiencias anormales con seres extraños, no humanos. Sin duda hubo una intención. No creo que haya sido casual. Pero bueno, uno de los aprendizajes de estas experiencias es que verdaderamente no estamos solos. Que por una parte existen seres enanos y cabezones, pero por otra parte seres hermosos de luz. Y es ahí donde yo tengo la esperanza. Créame que no somos mitómanos. De hecho, es la primera vez que narro esto. Si bien no al detalle, al menos dejo ver los aspectos generales. Estas experiencias fueron base y la energía que me ha impulsado a indagar y estar al tanto de muchas cosas que están ocurriendo actualmente en el mundo. Pero para no hacerles la historia pesada, les diré algunas de las conclusiones a las que he llegado, que ya he platicado en varios de mis vídeos. Conclusiones que formulé desde hace unos 20 años. Quisiera citar solo 7 de ellas que desde luego no podría comprobar, pero tampoco deseo hacerlo. Si gusta, puede verlo como una novela o una película hollywoodense. Pero créame, de muchas de estas cosas existen evidencias, pero cada cual, si tiene interés, deberá buscarlas. Bien, número 1. No estamos solos. 2. Hasta ahora estamos privados de un contacto abierto y masivo con las realidades universales. Estamos en una especie de cuarentena cósmica. 3. Existen múltiples tipos de seres inteligentes en el universo y también, por supuesto, en nuestro planeta. 4. Estos seres viven en espacios y realidades diferentes. Entre ellos tenemos 3 estados básicos. Vamos a ponerle incisos. Inciso A, seres materiales evolutivos como nosotros, los humanos, como los grises, los reptilianos, los pleiadianos o los seres de humo, etc. Hay muchos, seguramente muchos también son fakes, son fraudes, pero muchos otros les aseguro que son verdaderos. Bueno, y ahora pasamos al número 2, seres intermedios, que son supermateriales, pero son subespirituales y eventualmente se dejan ver. Y tercero, las entidades espirituales, que se hallan por arriba de los seres intermedios.
Estos seres de luz no necesariamente son antropomorfos. Quinto, existe una lucha universal entre ellos. Existen seres no éticos y otros altamente éticos. Aparentemente poseen libre albedrío y a todos les rigen reglas de conducta válidas en el universo que no deben violar. Sexto, un grupo de estos seres humanos y no humanos han raptado al planeta Tierra. Y séptimo, existe una primera fuente, centro de todo, perfecta y eterna, el Ser Supremo. Pues bien, ¿qué significa la línea dorada? Como fruto de múltiples lecturas, tanto religiosas, filosóficas y científicas, sumado a mis experiencias personales, descubrí que la humanidad es libre de gobernarse. Tenemos la libertad de conducir nuestro planeta, de hacer nuestros propios acuerdos. Un grupo humano extremadamente poderoso, llamados la élite mundial, se apoderaron del planeta y hacen lo que se les pega la gana. Todo parece indicar que este grupo se volvió tan poderoso porque pactaron con seres no humanos e hicieron un intercambio, recibiendo de estos seres oscuros el conocimiento científico muy avanzado. Pero a cambio otorgaron la libertad de usarnos, a usted y a mí, para fines no éticos. Entre todos estos seres que habitan la Tierra, existe una supuesta raza venida de un planeta lejano llamado Humo. Seguramente usted ha oído hablar de ellos. Han sido investigados por muchos investigadores. Pues bien, estos seres de Humo son benignos, desean ayudarnos, pero por ciertas reglas universales no pueden hacerlo. Solamente han otorgado a la humanidad ciertos datos. Entre ellos nos han alertado de un plan malévolo por parte de fuerzas negativas. Estos seres nos dieron una fecha, ya hace algunos años, en la cual estos seres malignos darían el paso final para establecer el pleno control del planeta. Ese famoso nuevo orden mundial. Y la fecha fue entre el 2019 y el 2022. Dato que yo conocía desde que se hizo este pronóstico por parte de los seres de Humo. Entonces la pregunta es, ¿será que el COVID-19 es el inicio? Vaya cosa, ¿no cree? Suena a película de Steven Spielberg, ¿no es así? Bueno, pues de acuerdo a lo que he investigado, una cosa me quedó claro. Los seres materiales éticos no terrestres, así como los billones de seres espirituales, difícilmente pueden intervenir, ya que ellos deben respetar nuestro libre albedrío, pero lo harán si reciben la orden. ¿La orden? ¿De quién? Seguramente de ese Ser Supremo. Y una cosa me queda claro, recibirán la orden de las altas jerarquías espirituales cuando en el planeta Tierra estos seres malignos traspasen la línea dorada. Así es, existe una línea dorada que nadie puede violar. Es una ley cósmica. De atreverse a alguien a violarla, de inmediato vendrá una respuesta contundente venida del profundo cosmos. Mi mensaje para usted es que no estamos solos. Si a través de todo lo que está ocurriendo, como lo es el sufrimiento humano derivado del COVID y todas las nefastas consecuencias que como tsunami se avecinan, si esta élite mundial pasa esa línea dorada, le aseguro que lo lamentarán. No tengo duda que tendrán un enorme castigo. De ser así, caerá sobre estos seres un poder infinitamente superior, muy sabio pero contundente, que solo espera la orden de las realidades superiores espirituales para actuar. Mi sugerencia es mantenerse atento, pero sobre todas las cosas, llevar nuestras vidas de acuerdo a los excelsos valores espirituales, basados, por supuesto, en el amor,
basados en el servicio a nuestros semejantes y hacia la honestidad. El amor al servicio de nuestros semejantes sin duda nos salvará. Pues bien, creo que nuevamente me he extendido, pero lo que estamos viviendo lo amerita. Recuerde, esto que les he narrado tan solo tiene un objetivo, es ayudar, otorgar un poquito de luz en estos momentos. Usted está en toda la libertad de creerlo o no creerlo. Yo esto lo platico con mucho respeto, por eso hice algunas advertencias al inicio, porque no a toda la gente le parece sano este tipo de información. Pero sí le digo una cosa, esto es verdadero, mis experiencias y las de mi familia son reales y son un dato muy importante porque es información de primera mano. Y repito, no somos mentirosos, no somos mitómanos, no somos fanáticos. Lo que estoy diciendo es real, pero esperé el momento para poder platicarlo. Espero que lo tome con la debida prudencia, ya que yo lo que hago realmente lo hago por ayudar, por servir. Muy bien, pues soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.